Como comenté hace poco a mis hermanos de Punto de Vista, tuve la oportunidad de estar en Tierra Santa y de estar en realidad en varios lugares del Medio Oriente que son sumamente conflictivos, viendo la realidad y la dificultad que vivían los cristianos. Las dificultades son muchas y la realidad es muy compleja. Lo dije en un punto de vista reciente, pero me gustaría centrarme en un episodio que revela la valentía con que viven muchos de nuestros hermanos en la Tierra Santa, especialmente nuestros hermanos de minoría cristiana, que en su total, cuando los comparamos con la población judía o con la población palestina musulmana, llegan al 2%, es decir, son una auténtica minoría. Como ustedes saben, Palestina está dividida, o los territorios palestinos, en dos partes, en una franja de Gaza completamente aislada, mirando el Mediterráneo, controlada por una organización terrorista que se llama Hamas, y luego están los territorios palestinos de Cisjordania, donde vive la mayoría de los palestinos en un territorio que controlan parcialmente, ¿no? Muchas veces, a pesar de que ha sido reconocido como territorio palestino, las fuerzas israelíes o toman control de regiones o obligan a una coadministración con los palestinos, y otras regiones como Ramallah, por ejemplo, están completamente bajo la autoridad palestina, que en general hace un buen trabajo. Pero la franja de Gaza y Cisjordania no están conectadas. Hay territorio israelí de por medio, y debido a la presencia de la militancia terrorista de Hamas en la franja de Gaza, es muy difícil salir de la franja de Gaza, no solo para aquellos ciudadanos de Gaza, aquellos palestinos de Gaza que desean entrar a Israel, por ejemplo, para documentación, para poder viajar desde el aeropuerto de Tel Aviv, o para realizar otras actividades, muchas veces de urgencia médica, ¿no? Sino que también encuentran muchas dificultades para viajar a la otra parte de Palestina, en Cisjordania. Yo tuve la ocasión de reunirme con un grupo de cristianos que pertenecen a la Franja de Gaza, y en la Franja de Gaza nos cuentan que la hostilidad que reciben de la mayoría musulmana palestina existe en Cisjordania, es verdad, pero es especialmente grave ante los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza. Y por eso muchos cristianos que logran obtener un permiso para atravesar Israel y entrar en la franja, en Cisjordania, entran y permanecen en lo que sería ilegalmente en Cisjordania, ¿no? Que a pesar de que es territorio palestino, una serie de leyes arcaicas hacen que ellos sean unos, entre comillas, ilegales, a pesar de ser palestinos, proviniendo de la otra parte de Palestina, que es la Franja de Gaza. Y reuniéndome con estos hermanos, pude hablar con varios de ellos jóvenes, entre 17 y 22 años, que habían venido con sus respectivas familias, y me contaban el tipo de agresión que recibían. Insultos, maldiciones, escupitajos, discriminación en el trabajo, dificultades para encontrar trabajo, cuando no, secuestros de parte de Hamas para pedir dinero a los familiares de estas familias católicas,
Y en varias ocasiones, hablando con uno de estos jóvenes, todos ellos conocen perfectamente las dificultades, digamos, que se encuentran en las distintas comunidades, al punto en la Franja de Gaza hablamos, ¿no? Incluso en aquellas ocasiones en las que varias personas por disputas que tienen que ver con lo religioso, con los islámicos, terminan muriendo. Y algunos de estos jóvenes me contaban que algunos de sus primos, en el caso de una persona mayor, su hijo, habían sido asesinados por el hecho de ser cristianos, ¿no? Pero en esta circunstancia me llamó la atención no solamente la perseverancia de ellos de seguir siendo cristianos, sino que me llamó particularmente la atención uno de los jovencitos de 17 años que tenía una tremenda cruz tatuada en un costado del cuello, ¿no? Que verdaderamente lo convertía en un blanco para los musulmanes, especialmente en la Franja de Gaza, si es que él pensaba regresar para ahí. Y ciertamente no era muy atractivo para los musulmanes un poco más moderados, pero también anticristianos de Cisjordania. Entonces, es importante pensar, porque esto me llevó a mí a pensar, ¿qué cosa estamos dispuestos para dar testimonio de nuestra fe? Porque conversando con un grupo, ya regresando aquí a los Estados Unidos, conversando con un grupo de hermanos hispanos, ellos me hablaban con sinceridad, ¿no? Y con dolor, lo difícil que era expresarse cristianos en el ámbito público, en el trabajo, digamos, en la sociedad, o simplemente hacer la señal de la cruz para bendecir los alimentos en un restaurante. Y en medio de esas situaciones yo les dije, hermanos, es verdad que nosotros estamos en un medio hostil, cada vez más hostil a la religión. Muchos mamás mandan a los hijos, por ejemplo, con algunos adornos referidos a alguna de las fiestas católicas, y en las escuelas públicas en Estados Unidos estos objetos les son retirados aduciendo que hay una separación iglesia-estado, y encuentran que cada vez el ámbito público en general es un ámbito donde no pueden expresar su fe, ¿no? Entonces, frente a esta situación, yo les explicaba, hermanos, piensen en este hermano palestino de Gaza, expulsado por Hamas después de haber sido secuestrado, que se tatúa una cruz en el cuello. Y ojo, como me han escuchado en anteriores ocasiones, yo no soy partidario de los tatuajes, pero en este caso, este es un muchacho que con ese tatuaje ha decidido decir respecto de su fe todo o nada. Yo soy un católico completo o no soy nada. Y si es que esto me cuesta la vida, pues así sea, que me cueste la vida. Entonces, este tipo de convicción, este tipo de fortaleza, este tipo de firmeza, es algo que a nosotros nos debe conmover, porque nosotros acá estamos teniendo miedo a los comentarios de los vecinos, los comentarios especialmente de aquellos que se dicen católicos, pero yo no creo en los curas, pero yo no voy a misa, pero yo no creo en la doctrina social de la iglesia, pero yo estoy a favor de las uniones homosexuales, pero creo que los curas son unos pedófilos y no hay que confiar en ellos. Todos esos católicos que se llaman católicos, pero que tienen tantos peros que al final son cualquier cosa menos católicos, ¿no? Lo único que quieren es que cuando están en una situación de crisis y de drama, ir a rezarle a una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, o ante un crucifijo, o ante un santo, pidiéndoles que les obtenga el favor que están pidiendo, como si fuera magia, ¿no? Entonces esos de católicos no tienen nada. Y pensando en el testimonio de estos hermanos y de muchos otros que he tenido la oportunidad de encontrar, como por ejemplo cristianos en Hong Kong, que hoy en día se están viendo víctimas de auténticas represiones brutales,
Hermanos, nosotros tenemos que pensar en que cuando lleguemos al día del juicio, posiblemente nos comparen con este muchacho con la cruz en el cuello y nos digan, oye, ¿a ti te dio vergüenza que alguien rumoreara, que te hicieran una broma, que te maltrataran verbalmente, que alguien te señalara como blanco de las burlas de otras personas? Eso no importa absolutamente nada. Y les puedo decir por experiencia propia, hermanos, que importa muchísimo menos cuando nosotros tenemos la valentía de defender nuestra fe sin nunca faltar a la caridad, pero viendo que somos efectivamente firmes y que estamos plantados en nuestra religión. Conozco personas que incluso en el ambiente universitario se manifiestan claramente católicas, y habrá personas que estarán completamente de desacuerdo con ellos, que tendrán alguna fobia con ellos, pero que cuando alguien les dice, oye, así que tú eres un catoliquito, no, 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 yo no soy un catoliquito, soy un católico entero, ¿no? ¿Te molesta? ¿Tú qué cosa eres? ¿Un ateíto o un agnostiquito? Y simplemente lo digo porque a veces se necesita un poquito de escaramuza verbal, sin temor, sin faltar a la caridad, para hacerles entender que nuestra posición católica no es una posición que nos hace simplemente ser vulnerables a cualquier tipo de ridiculización o de presión, porque sabemos que el católico, con todas sus limitaciones, errores y defectos, representa a la verdad del Evangelio. Y esa verdad es secretamente atractiva para muchos, pero es abiertamente repulsiva para otros porque no quieren enfrentar la verdad. Y los católicos tenemos esa responsabilidad histórica de llevar tal vez la cruz no en el cuello. Yo no recomiendo a nadie tatuarse una cruz en el cuello, aunque comprendo la valentía de este muchacho palestino que les he comentado. Pero sí les recuerdo dar testimonio de la fe sin ninguna vergüenza. Y he descubierto que esas personas que la hacen con libertad y con alegría y con sentido del humor se convierten en importantísima fuente de conversión para las personas. Que tengas un buen día.